La monarquía borgoñona. Felipe el Bueno contaba 23 años cuando empezó a gobernar los territorios de Borgoña. Erguido como un junco, de fuerte complexión y apariencia elegante, afectaba el porte altivo de un príncipe poderoso. Su sola presencia le daba aires de emperador y era digno de llevar corona solo por sus prendas naturales. Era de frente despejada, labios gruesos y colorados, y mirada penetrante bajo espesas cejas que se erizaban al encolerizarse. Gracias a la política matrimonial de su abuelo, Felipe el Atrevido, y de su padre, Juan sin Miedo, supo sacar provecho de las circunstancias favorables a su política de unificación de los Países Bajos. En 1421 compró el territorio de Namur al conde Juan III. En 1430 heredó el Brabante y Limburgo, incluidos Amberes y Malinas. 3 años después, con el pretexto de las fantasías sentimentales de su sobrina, Jacqueline de Baviera, le confiscó Genón, Holanda, Zelanda y Frisia. En 1441 heredó Luxemburgo de su tía y luego consiguió colocar miembros de su familia en las principales sedes episcopales, en Combray, en Utrecht y sobre todo en Lieja. ¿En qué medida Felipe el Bueno se consagró personalmente a los asuntos de gobierno? Sobre este punto los historiadores no han llegado a un acuerdo. El holandés Huizinga niega al duque el título de estadista, pero en cambio el belga Pirén estima que sus cualidades personales fueron un instrumento particular de su grandeza. Algo más matizada es la opinión de José Calmet. Lo cierto es que la participación exacta que corresponde al duque es imposible discernirla con justicia, pero, como ocurrió con Felipe el Hermoso, puede deducirse que, aunque poco aficionado al trabajo intensivo de gabinete, Felipe el Bueno dejó actuar a sus hombres de confianza. Si bien las graves decisiones eran adoptadas exclusivamente por él, a el Tratado de Troyes fue preparado por Juan de Toisy y el Tratado de Arras por Nicolás Rolén, pero al menos la importancia de los preliminares que condujeron a la preparación de este último y que han sido conservados muestra con claridad el método. La decisión ducal fue avalada con todos los elementos de juicio que exigía la clarividencia de un jefe de Estado resuelto a no dejar a los demás el cuidado de regir los más importantes negocios y de aceptar ante la historia sus responsabilidades. Arte y política en Borgoña. Por otra parte, saber escoger sus colaboradores, asignarles sus cometidos exactos y vigilar su actividad sin perderse en detalles son las verdaderas cualidades de un estadista. El asesinato de Juan sin Miedo, padre de Felipe, suscitó cambios en la política exterior de Borgoña. Hasta entonces los dos príncipes Valois habían mantenido buenas relaciones con Francia. Felipe, duque de Borgoña, ya no se consideró vasallo del rey de Francia. Cuando a la muerte del monarca inglés le propusieron asumir junto con el duque de Bedford la regencia de Francia, desechó la proposición. Así, la rivalidad entre franceses e ingleses se transformó en un conflicto entre tres partidos: Inglaterra, Borgoña y Francia. El rey de Burgues. Mientras tanto, el delfín Carlos mantenía su corte en la ciudad de Burgues. Era el heredero legítimo del trono desde que falleciera su padre, Carlos VI, en 1422, pero las turbulencias de la época obstaculizaban su coronación. En los 10 primeros años siguientes al Tratado de Troyes, solo reinó en algunas comarcas del centro de Francia. La estampa tradicional que se atribuye al delfín Carlos es la de un joven enfermizo, más o menos apocado. Los historiadores modernos han rectificado en más de un punto esta imagen en exceso simplista. Hoy se sabe sin lugar a dudas que quien sería Carlos VII no estaba desprovisto de cualidades políticas. En otoño de 1428 los ingleses asentaron sus reales ante Orleans, con intención de convertirla en base de operaciones que le permitiera terminar la conquista de Francia. Orleans constituía la vía de acceso hacia el sur del país. De su suerte dependía toda la evolución de los acontecimientos posteriores. El duque de Borgoña seguía con inquietud los progresos de la ofensiva inglesa, pues les disgustaba ver cómo sus aliados del otro lado del canal se apoderaban de todo el reino. En suma, Felipe el Bueno parecía dispuesto a entablar de nuevo negociaciones con el Delfín. Por su lado, los estados generales reunidos en Chinon, donde el monarca residía entonces, comunicaron a Carlos que consideraban la alianza con el duque de Borgoña como una solución acertada. El consejero del rey, La Tremoille, el hombre más rico de Francia y el más poderoso de la corte, se esforzó en persuadir al soberano, pero éste no quiso escucharle. Fueron aquellos unos días extraordinariamente penosos. Carlos se hallaba indeciso, sin dinero y con muy pocos amigos auténticos, cuando surgió el milagro. La guerra cambia de signo. Juana de Arco.
El 6 de marzo de 1429, un reducido grupo de caballeros efectuaba su entrada en Chinon. Entre ellos destacaba una jovencita llamada Juana de Arco, que iba a solicitar audiencia a Carlos. Cuando, después de esperar 3 días, se la concedieron, reveló al soberano que venía enviada por Dios para libertar Orleans, hacer coronar al delfín y expulsar a los ingleses de Francia. Para ello solicitaba un ejército con el que volaría en socorro de Orleans. Carlos dudaba, no sabía qué pensar de esta repentina aparición. Llevado de inspiración súbita, introdujo a la joven en un aposento contiguo a la sala de audiencia y mantuvo con ella una prolongada entrevista personal. Al volver a la sala, los cortesanos advirtieron que sus facciones aparecían iluminadas, como no se las veía desde hacía mucho tiempo. Concedió a la joven todo cuanto deseaba. El resultado fue que desde los primeros días de mayo los ingleses se vieron obligados a levantar el sitio de Orleans. La joven, que aparecía de modo tan sorprendente en la escena histórica, había nacido en 1412 en la aldea de Domremy, en los confines de Champaña y Lorena. Su padre era un campesino holgado que gozaba de una muy buena reputación. Domremy se hallaba al borde del camino principal, por donde desfilaban grupos de peregrinos, mercaderes y soldados mercenarios. A menudo estos transeúntes contaban a los aldeanos los acontecimientos que ocurrían en el mundo, la angustiosa situación en que se hallaba entonces el rey de Francia y los desmanes a que se entregaban los ingleses en tierra francesa. Desde tiempo inmemorial, Domremy se hallaba bajo la autoridad directa de la corona. Sus habitantes habían permanecido decididamente fieles al delfín, único heredero legítimo del reino. Juana había crecido en esos agitados tiempos, prestando oído atento a las lamentaciones de las personas mayores sobre la triste suerte por la que atravesaba el país. Nunca aprendió a leer ni a escribir. Su madre, mujer muy piadosa, le instruyó en la fe cristiana, le enseñó a rezar y le hablaba a menudo de la vida de los santos. Juana veía en torno suyo un clima de abatimiento, el dolor que la triste suerte del rey y de la patria provocaba en la gente, y escuchaba incesantes expresiones de odio contra los invasores. El amor a la patria se aunaba en ella a una profunda piedad, a una admiración ilimitada hacia la Virgen Inmaculada y a su inquebrantable fe en el origen divino de la monarquía francesa. Tales ideas y sentimientos originaron su vocación histórica. Juana fue siempre una muchacha seria, a quienes pocas veces se veía jugar con las de su edad. Un día en que se hallaba solas en el jardín de su padre, escuchó de improviso una voz que dijo: «Dios es quien me envía, y yo te ayudaré a que sigas piadosa. Permanece buena, Juana, y Dios te ayudará». La niña se asustó mucho al tiempo, pues no sabía de dónde procedía aquella voz. Se tranquilizó diciéndose que quizá fuese el arcángel San Miguel quien le hablara de tal forma. Más tarde oyó también las voces de Santa Catalina de Siena y Santa Margarita. En el transcurso de los 5 años siguientes oyó con frecuencia voces que le decían: «Deja tu aldea y acude a salvar a Francia», cuando en cierta ocasión respondió argumentando su poquedad y que sólo era una pobre niña incapaz incluso de montar a caballo y mucho más de manejar las armas. El ángel respondió: «Es preciso que lleves al delfín a Reims para que sea ungido y coronado». Juana comprendió al fin que había sido elegida para cumplir una grandiosa misión. Sabía también que era preciso obedecer las órdenes recibidas, pero la misión no era fácil de realizar. El camino hasta Chinon era largo y estaba sembrado de emboscadas a causa de la guerra. Necesitaba un caballo y una escolta armada, pues le sería naturalmente imposible hacer sola este viaje. Se fue al cercano castillo real de Couleurs y pidió una entrevista con su capitán, Roberto de Baudricourt. Era este un soldado cortado según un patrón de aquellos tiempos, un hombre rudo que se había pasado varias veces de un bando a otro y que contaba tantos amigos entre sus enemigos como enemigos entre sus amigos. Lleno de desconfianza, interrogó a la joven y la mandó a apacentar sus rebaños. Después, al circular rumores en Domremy de que los ingleses habían puesto sitio a Orleans, Juana se fue en el acto a hablar de nuevo con Baudricourt. Esta vez la escuchó el rudo guerrero con mayor interés. Le entregó un mensaje para el rey, la vistió con ropas masculinas y le proporcionó un caballo. Así equipada, Juana emprendió su marcha hacia la gloria. En siglos posteriores, la figura de Juana de Arco ha sido objeto de una abundante literatura. Obras históricas, poemas y dramas han sido ensalzada y ridiculizada. Se la ha considerado una santa enviada por Dios, o bien se ha juzgado sus visiones, vocación y empresas como productos de la imaginación. Pero cualquiera sea la explicación que se intente dar al enigma de su vida, no puede negarse sus sorprendentes efectos. Juana en acción. Recordemos cómo se había originado el conflicto en que se hallaban mezclados 3 partidos y cómo se agudizó más tan angustiosa situación con el sitio de Orleans.
Los contendientes en el juego político del que dependía el porvenir de medio continente eran estadistas de la talla de un Felipe de Borgoña, un Bedford y un La Tremoille, quienes disponían de todo el poder y la máxima experiencia, pero sus fríos cálculos fueron desbaratados por aquella pequeña aldeana inculta, una doncella de 17 años procedente de una aldea lejana que jamás había oído mencionar. Por su extraordinaria seguridad en sí misma, llenó de admiración a sus contemporáneos y al mismo tiempo atrajo su simpatía por su generosidad, su confianza ingenua, su maravilloso sentido práctico y su indudable desinterés. Los ingleses huyeron, cesaron las intrigas durante un breve periodo decisivo y el panorama de la política mundial quedó dominado enteramente por esa doncella, por la clara y poderosa voz de aquella niña que exclamaba: Dios, Rey del cielo, lo quiere, yo soy su hija. El autor inglés Bernard Shaw, que escribió sobre Juana de Arco una obra famosa, hubo de expresar en pocas líneas la profunda admiración que, pese a su esquivez, sentía por la heroína francesa. Es la santa más extraordinaria de toda la Iglesia cristiana y la figura más admirable de toda la Edad Media. Fue uno de los primeros apóstoles del nacionalismo y la primera en la historia de Francia en aportar al arte militar algo de realismo napoleónico, tan opuesto al espíritu de carácter deportivo de la caballería que era la tónica en los conflictos armados de la época. A los 18 años apenas mostró pretensiones más exorbitantes que las de los más arrogantes, papas o emperadores. Se creía enviada de Dios, tomó al propio rey bajo su protección y obligó al rey de Inglaterra a obedecer sus órdenes, daba lecciones a los estadistas y a los más conspicuos prelados, desdeñaba los planes de campaña de los generales para ejecutar los suyos que conducían a la victoria. Ella logró infundir al delfín confianza en sí mismo, liberó Orleans e hizo consagrar a Carlos en la catedral de Reims. Carlos VII dio a Juana el mando de un cuerpo de tropas con el que se unió primeramente al ejército francés que se hallaba en Tours para marchar enseguida sobre Orleans. La ciudad no estaba del todo aislada del mundo exterior y por ello Juana pudo penetrar en ella. Hizo su entrada el 29 de abril de 1429. Enardecidos de entusiasmo, los sitiados, ya a sus órdenes, hicieron salidas coronadas por el éxito. Una semana después, los ingleses levantaban el sitio. Hasta entonces los arqueros ingleses eran tenidos por invencibles, pero pronto hubo otro convencimiento, que los escuadrones franceses, galvanizados por la palabra y el ejemplo de una joven de 17 años, eran capaces de vencerlos. «Marchad de frente contra ellos, mis hombres», exclamaba, «no pueden resistiros». La noticia de la liberación de Orleans causó sensación y una oleada de entusiasmo nacional se extendió por todo el país. Desde los tiempos de Carlos V y Beltrán de Douglas-Clin era esta la primera victoria que lograban las armas francesas. El hecho significaba un rotundo cambio, pero Juana no se sentía satisfecha. Todavía no había logrado sus fines. Retornó al lado del delfín y lo exhortó a seguirla a Reims para hacerse coronar. Una vez más se dejó persuadir por ella. En julio hizo su entrada en la ciudad de San Remigio. Hasta entonces los habitantes de Reims habían sido partidarios del duque de Borgoña, pero hicieron cuanto pudieron para recibir dignamente al soberano. Antes de regresar a Orleans al frente de sus tropas, remitió al rey de Inglaterra un mensaje con esta advertencia: «Devolved las llaves de todas las ciudades que habéis conquistado en Francia a la doncella enviada por Dios, el Señor de los cielos. Yo mando el ejército y perseguiré a vuestros hombres allí donde los encuentre». La coronación de Reims tuvo por resultado que extensas regiones del norte de Francia se pasaran al bando del único rey legítimo. Juana de Arco dirigió luego sus proyectos hacia París, que era su objetivo inmediato, pero la doncella jamás vería esta ciudad. Había sonado para ella la hora del martirio. Prisión de Juana de Arco. Varios cortesanos de Carlos VII vieron sus planes contrariados por la intervención de Juana. Sentíanse inquietos por su intromisión política. La simpatía que le profesaba el rey decreció igualmente. Gracias a ella disponía ya de una base suficiente para proseguir nuevas empresas, pero deseaba ocuparse en persona de sus asuntos y no dejarse guiar indefinidamente por aquella joven a la que ya no necesitaba. Se enviaron tropas contra París, pero la ciudad resistió y el asedio se llevó a cabo con negligencia. Un día la doncella fue herida en el curso de una refriega. El rey dio de improviso la orden de retirarla. Juana le suplicó que prosiguiera el asedio, poniendo en su ruego toda la voluntad y autoridad que le inspiraba la fe en su misión divina, pero fue en vano. No le quedó otro remedio que seguir al rey. La doncella era estimada y honrada por todos, recibía numerosos regalos, telas preciosas y hermosas armaduras, que aceptaba con agrado, pues era lo bastante femenina como para apreciarlas en su justo valor.